Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Comenzamos en nuestro curso con el tema 5 para centrarnos en la figura de la filosofía y de la literatura de Friedrich Hölderlin, una de las grandes cumbres de la literatura occidental, desde luego alemana y, en mi opinión, seguramente también mundial. Este tema 5 tiene un título que debería sonarnos de algo, ¿no? Fijaos, nada nunca razonable surgió de la pura razón. Hölderlin y la fuerza poética de la filosofía. Esto ya esto ya nos sitúa. Fijaos que hablamos de nunca nada razonable surgió de la pura razón. Si queréis, nunca nada razonable surgió de la razón pura. Así que ya sabemos que lo que vaya a hacer Hölderlin tiene que ver con una línea que en muchos casos se enfrenta al modelo ilustrado y un modelo ilustrado que cree ciegamente en la razón. Aquí me voy a remitir a la figura de otro escritor que también tenía un fundamento filosófico muy claro, que era, ¿os acordáis de Schiller? En Schiller lo que encontramos precisamente es que también era un autor con influencia de la Ilustración, una de las principales figuras del Sturm und Drang, pero que daba cuenta de una sensibilidad y de algo distinto que debía aparecer en acción recíproca contra la razón. En Hölderlin vamos a encontrar una influencia. Schiller influye en la propuesta de Hölderlin, pero desde luego en esta propuesta sí que es verdad que la razón va a tener un diálogo también con la sensibilidad, aunque de otra manera. Fijaos que esta sensibilidad va a tener que ver con un modo de entender la estética, con un modo de entender la belleza, con un modo de entender qué es lo que pasa en el poema. De ahí que hablábamos de la fuerza poética de la filosofía. En Schiller lo que encontramos, por un lado, eran textos filosóficos y textos literarios. Lo que vamos a encontrar en Hölderlin es inicialmente unos textos, incluso anotaciones de sus primeros años, que son más filosóficos, netamente filosóficos, pero luego encontramos una literatura que es filosófica. De hecho, Hölderlin representa una figura con una síntesis perfecta de forma estética con contenidos filosóficos, unos contenidos filosóficos que además se perciben o se sienten como una intuición estética. Es decir, que no hace falta tener muchos conocimientos de filosofía para que la poesía de Hölderlin, lo que está haciendo Hölderlin, de alguna manera nos toque y sepamos qué es lo que está pasando en su trabajo, ¿no? Para abordar este tema os he traído un pequeño vídeo, una pequeña pieza musical que en un principio podría no parecer, podría no tener nada que ver con el tema, ¿no? Lo que vamos a ver en estas clases sobre Hölderlin es precisamente qué es lo que está en juego en esta pieza musical y qué influencia tiene y cómo podemos entender la propuesta filosófica filosófica y literaria de Hölderlin. Por cierto, que Hölderlin y Prokofiev no tienen nada que ver. Prokofiev es un autor, es un músico, compositor ruso, fijaos, de 1940, o sea, que es del siglo XX, y por supuesto no hay una relación. Curiosamente, el fragmento musical que os he traído es Romeo y Julieta, que es de Shakespeare, que ya sabéis que tiene mucha influencia en este gozne del 18 al 19 alemán. Vamos allá con esta pieza musical. Fijaos que la pieza musical de Prokofiev tiene un ritmo muy marcado. Lo interesante de esta pieza musical, como de cualquier pieza musical, si os dais cuenta, es que está intrínsecamente relacionada con un tempo. Es decir, que en el tiempo que escuchamos la música, que en el tiempo en que escuchamos cómo se están entretejiendo las notas musicales, de repente aparece una pieza musical, aparece esa obra de arte que hace que sintamos diferentes cosas. Podemos escuchar a Prokofiev hoy o podemos escucharlo mañana. Fijaos,
En el momento en el que yo le he dado al play, de repente esa pieza ha cobrado vida. Y en el momento en el que lo paro, la pieza desaparece y perdura. Pero es en el tiempo de esta música en el que aparece algo. En la propia pieza musical, a través de las notas, aparece un contenido. La forma, de alguna forma, valga la redundancia, de alguna manera construye un contenido y ese contenido queda protegido precisamente por esa composición musical. Lo mismo que entendemos que pasa en la música es lo que va a pasar en la literatura de Hölderlin. ¿En qué sentido? En el sentido en el que cada vez que se repiten los ritmos, cada vez que se repiten los tempos de la poesía, de repente algo aparece en la poesía. En el momento en el que cerramos un libro, el contenido del libro desaparece, pero en el momento en el que volvemos a leerlo, de repente los personajes vuelven a cobrar vida. Poniéndonos un ejemplo un poco malo, ¿no? En Michael Ende, en La historia interminable, pasa un poco eso, ¿no? Los niños, conforme el niño Bastian va leyendo, de repente la historia cobra sentido, ¿no? Pues lo que va a hacer Hölderlin, con cierta distancia, es ir a ese camino, darse cuenta de que lo que pasa en un texto, lo que pasa con ese tempo, con lo que pasa con las palabras, es lo mismo que pasa con las notas musicales, que conforme las vamos leyendo, conforme las vamos recitando, se construye algo temporalmente. El momento en el que el poema desaparece, el momento en el que nadie lee, de repente el contenido se queda latente. Pero cuando volvemos a leerlo, vuelve a despertar. Fijaos que esta lección, este tema, aparte de este título de Nada nunca razonable surge de la razón pura, tiene un subtítulo: Lo que permanece lo fundan los poetas. Esto es un elemento muy importante para entender lo que va a hacer Hölderlin. Fijaos que estos versos, lo que permanece lo fundan los poetas, forma parte de una poesía mucho más larga que se llama Andenken, memoria. Fue más o menos compuesto entre 1803 y 1804 y publicado en 1808. Vamos a leer el poema. No es bueno estar sin alma, privado de pensamientos mortales. En cambio, bueno es el diálogo y decir lo que opina el corazón, y oír contar muchas cosas de los días del amor y las hazañas ya acontecidas. Pero ¿dónde están los amigos? ¿Dónde Belarmino y el compañero? Algunos sienten temor de ir a la fuente, pues después de toda la riqueza comienza en el mar. Ellos, como pintores, reúnen toda la belleza de la tierra y no desdeñan la guerra alada ni vivir solitarios, año tras año, bajo el desnudo mástil donde no atraviesa la noche ni el brillo de festejos de la ciudad, ni el tañer de cuerdas o danzas locales. Mas lo que permanece lo fundan los poetas. Was bleibt aber, shiften die Dichter. Fijaos, lo que permanece, lo que yace, lo fundan, stiften, ¿no? Lo fundan los poetas. Pero fijaos de lo que está hablando, en este caso Hölderlin, en un poema que se llama Andenken, tendría que ver con qué es lo que fundan los poetas. Lo que fundan los poetas es la memoria, pero si la memoria tiene que ver con algo que está en el pasado, ¿qué sentido tiene hablar de una memoria que funda algo? Porque fundar es siempre fundar hacia futuro. Fijaos que en esta poesía, que os digo que es de 1803, 1804, aunque fue publicada ya en los últimos, en un periodo, como veremos después, en el que Hölderlin ya no tiene las mismas capacidades mentales que en sus primeros años, os decía que en este poema lo que va a hacer Hölderlin es un movimiento muy interesante y es dar respuesta a una pregunta que había aparecido ya en Schiller. Fijaos que comenzamos nuestras lecciones de Schiller hablando de este poema, Nani, que había tenido dos versiones, ¿no? Una del 95 y una un poco más tardía. Y fijaos lo que dice Schiller, ¿no? También lo bello está destinado a morir. Lo bello estaba destinado a morir para perdurar en el poema. ¿Qué es lo que hace Hölderlin y Andenken? Lo que permanece lo fundan los poetas.
en este fundar, lo que formalmente lo fundan los poetas, antes hay una rata ahí con los poemas, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que sin Scylla lo que encontramos es que la belleza griega había desaparecido y que de alguna manera lo que nos quedaba, por tanto, era el recuerdo, esa nostalgia de una Grecia que no podemos recuperar a través de los poemas. Lo que dice Hölderlin es diferente. No es que lo que nos pueda quedar de Grecia se quede de alguna forma recogido en una poesía o se quede recogido en las tragedias de Sófocles, si queréis, sino que el poeta, cuando escribe algo de tal manera que cuando lo leo, que cuando lo escucho, que cuando lo recito, de repente revive, de repente perdura. O sea, no es la idea de que la belleza perdura en el poema porque se queda como una especie de resto de la memoria, sino una memoria Andenken, y ahora vamos a ver exactamente qué pasa con este Andenken, que lo que implica es un rememorar. Pero es un rememorar que no está enfocado al pasado, sino que está enfocado al futuro. Porque lo que hace el poeta, como veíamos en la pieza de Prokofiev, es construir un mundo a través de palabras. Algo pasa en la forma del poema. No podemos entender de una forma separada el contenido y la forma. Por eso en Scylla, en Hölderlin, lo que encontramos es una fusión de contenido y forma también a nivel filosófico. Si queremos dar cuenta del mundo, esa filosofía también tiene que tener forma. Esa forma es una forma estética, y es una forma estética que da forma al mundo, que puede transformar el mundo. En Hölderlin encontramos que entonces el lenguaje, la literatura, la estética y sobre todo la poesía es un arma de cambio, es un arma de transformación, porque lo que permanece lo fundan los poetas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tiempo del poeta, el poeta tiene esa capacidad de poder construir un mundo, y un mundo que puede ser traído al presente. No es que de repente cuando leemos leemos a Sófocles nos situemos en el pasado, viajamos hacia el pasado, sino que de repente traemos ese pasado al presente. Y por eso lo que permanece lo fundan los poetas, porque está ahí, pero está ahí fundando, está ahí como yaciendo en la construcción del futuro, ¿no? Quien lo va a leer de una forma muy bonita va a ser precisamente un filósofo alemán que se llama Heidegger, en unos textos que se llama Aclaraciones a la poesía de Hölderlin. Os leo un pequeño fragmento. ¿Es la memoria solo un pensar hacia atrás? El recuerdo de lo pasado se topa con lo irrevocable, lo que no puede volver. Y eso no admite ninguna pregunta. Así que liberado de toda pregunta, el poema en memoria conserva lo pasado, pero el poema memoria pregunta. ¿No? Pregunta. ¿Qué es lo que pregunta? Fijaos, pregunta, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde Belarmino y el compañero? Hasta que no está preguntando por qué les pasó a sus amigos, qué les pasó a Belarmino, sino ¿dónde están? Fijaos que la pregunta es en presente. ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué ha sido de? No, ¿dónde están ahora? ¿No? ¿Qué ha pasado? Además, habla precisamente de la misión del poeta, ¿no? Es de lo que está hablando en este poema de Andenken, ¿no? Así que la pregunta es ¿qué tipo de recuerdo? Lo que nos va a dar cuenta Hölderlin poco a poco en el desarrollo de su propuesta filosófica es de un proceder poético distinto, ¿no? Por eso os decía aquí, el contenido del poema no es lo mismo que lo convertido en poesía al poetizar, ¿no? El título del poema, Andenken, nombra lo que se ha convertido en poesía, la memoria. Pero se ha convertido en poesía la memoria, pero es una memoria que rememora, es una memoria que no es simplemente un recuerdo hacia el pasado, sino, como decía, un pasado que irrumpe en el presente, ¿no? Memoria no es simplemente un pensar hacia atrás, sino que fundar, bleiben, ¿no? El Stiften que os decía antes, se relaciona con el futuro. El poeta es aquel que puede transformar el presente, dando cuenta de las quiebras y elementos que pasan desapercibidos en el presente, ¿no? Por eso la idea principal de la propuesta filosófica y literaria de Hölderlin es que el tiempo del poema es el tiempo de traer al presente lo poetizado, ¿no? En este caso, fijaos,
Aquí os acordaos de esta imagen de Fuseli, hablábamos de que en Schiele había una nostalgia de Grecia. Hölderlin está influido, como decía antes, por Schiele y también va a tener un pensamiento hacia Grecia, pero un pensamiento distinto. No es un pensamiento que nos enfoque a lo sublime o no es una idea de que Grecia quedó atrás y que por tanto frente a la belleza tenemos el sentimiento de lo sublime, ¿no? Como podíamos ver en esa lección, sino que realmente lo que encontramos en Hölderlin es una Grecia que ha quedado atrás, por supuesto que ha quedado atrás, que de alguna forma se puede recuperar en ese tiempo del poema, se puede conjurar, pero en esa conjuración de repente da cuenta de algo que está pasando en el presente. Y es un algo en el presente que hable una grieta, que hable un abismo, que nos permite entonces intentar tener una fuente de esperanza para intentar cambiar las cosas que no funcionan, ¿no? Hölderlin siempre va a estar mirando hacia Grecia en un momento además en el que acordaos que Grecia no es un país unido, hay más de 350 Bundesland, esos 350 Bundesland no son democráticos ni repúblicas, lo que hay es un sistema absolutista y fijaos que Hölderlin coincide en este momento de la Revolución Francesa y en el que Hölderlin además se sitúa, si me permitís decirlo así, del lado jacobino. Él se da cuenta de la importancia transformadora de la revolución, así que de alguna forma quiere convertir a la poesía en un arma revolucionaria. ¿Cómo hace eso? Intentando traer al presente elementos que se encontraban en Grecia, ¿no? En el tiempo del poema de repente va a pasar algo parecido, ¿no? En el tiempo del poema de repente aparece una especie de máquina del tiempo y podemos traer esos elementos para transformar la realidad. No es una máquina del tiempo tampoco, o sea, no es que podamos traer exactamente al pasado, porque solo dura el instante el poema, igual que solo dura aquella música de la danza de los caballeros de Romeo y Julieta de Prokofiev en el momento en el que yo os he puesto este fragmento, ¿no? Fijaos una cosa que dice Hölderlin, que dice Heidegger a propósito de Hölderlin, que es muy bonito, ¿no? A propósito de Andenken. También decimos el viento va, Goethe, pero yendo no desaparece, sino que este ir es justamente el modo de permanecer del viento. El viento solo permanece en la medida en que va, sopla al nordeste. Es una simple aseveración acerca del tiempo atmosférico. Esta mención al nordeste es porque el poema Andenken comienza precisamente hablando de este viento. Pero fijaos, este ir es justamente el modo de permanecer del viento. Heidegger está hablando del viento. Schiele podría hablar de la belleza y Hölderlin también va a hablar de la belleza y de esta belleza griega. Pero fijaos que Hölderlin va a tener un especial interés en darse cuenta de la mortalidad de los hombres. Los hombres hemos considerado que éramos dioses y los dioses lo que hacen es no cambiar. Los dioses son siempre los mismos, los dioses no se transforman, pero los hombres sí que cambiamos, los hombres sí que devenimos, los tiempos sí que devienen. La característica del ser humano precisamente es algo que es muy contraintuitivo, pero que Hölderlin entiende de esta manera, ¿no? Que yendo no desaparecemos, sino que en este ir yéndonos, en este ir viviendo, es justamente el modo de permanecer de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, nuestra mortalidad, tiene que ver también con una construcción como esa construcción musical que veíamos en Prokofiev, o como esa construcción musical también, rítmica, que aparece en el poema, ¿no? Por eso, aquí os decía, el tiempo del poema es el tiempo de traer al presente lo poetizado. No es que lo recuerde y me dé cuenta del pasado, sino que pasa algo mágico, ¿no? Es esas palabras mágicas de todo conjurar que traen de repente algo al presente y de repente acaba, ¿no? De ahí que vamos a encontrar algo interesantísimo en la filosofía de Hölderlin, y es que él, como os decía antes, fusiona una filosofía que va a intentar transformar las cosas, que va a intentar transformar su tiempo con esta línea más revolucionaria, como os decía antes, y una tarea literaria, ese fundamento filosófico, si queréis, de su literatura, que va a estar relacionada siempre con Grecia, pero con una Grecia muy concreta, ¿no? En esta Grecia, filosofía y poesía van a estar de la mano, ¿no?
también en la propuesta de Hölderlin, ¿no? Hölderlin lo que hace es mirar un modelo idealizado de la Grecia de Pericles, de la Grecia de Platón, de la Grecia de Sófocles. De hecho, hay muchísima correspondencia en el que se da cuenta de que si Hegel y Schelling, luego hablaremos un poco más despacio de ellos, leen a los grandes trágicos griegos y a la filosofía griega en general, es gracias a Hölderlin, ¿no? Pero luego lo vamos a ver, luego lo vamos a ver un poquito después, ¿no? Entonces, fijaos que Hölderlin mira siempre a Grecia, lee textos griegos, está inicialmente cuando es un chaval, como es un chaval de 16, 17, 18 años, está preocupado está interesado por este mundo griego, quiere saber qué ha pasado en este mundo griego, pero fijaos que es una preocupación un poco de la época, ¿no? Como ya veíamos con el caso de Herder, veíamos con esta que hay entre los antiguos y los modernos, veíamos con Schiller, ¿no? Entonces de lo que se trata es de recuperar algo que se ha perdido, ¿no? Y es, como os decía al principio de la clase, la fuerza estética de la filosofía. Hacer como si la filosofía fuera poesía. Fijaos, filosofía y poesía. Las concebimos hoy en día de forma separada, pero si no estaban antes separadas. Os voy a leer un pequeño textito. Finalmente, la idea que lo une todo, la idea de la belleza. Fijaos que estamos con la noción de belleza, de una belleza griega, de la belleza de Schiller, y otra noción de belleza precisamente que remite a esta Grecia ilustrada, esta Grecia de Pericles, que es la idealizada por Hölderlin, tomada la palabra en sentido más alto, platónico. Estoy convencido de que el más alto acto de la razón, en cuanto que ella abarca todas las ideas, es un acto estético, y de que la verdad y el bien solo en la belleza están hermanados. El filósofo tiene que poseer tanta fuerza estética como el poeta. Los hombres sin sentido estético son nuestros filósofos de la letra, o sea, los filósofos que han perdido la importancia de la forma, porque la filosofía también es la forma, la filosofía también es aquello que tú das forma, que tú maleas con las palabras, porque las palabras tienen una contundencia, el mundo está construido con el lenguaje, está construido con los pensamientos, en el sentido de que cómo vemos el mundo lo transforma, cómo lo pensamos, cómo nos manejamos con él, tiene que ver de alguna forma con esa mediación a través del lenguaje. Así que si conviertes el lenguaje en un arma, si conviertes el lenguaje en un martillo, puedes modelar entonces el mundo tal y como quieres. Precisamente por eso la filosofía es un arma revolucionaria siempre y cuando utilice la poesía como arma revolucionaria. Claro, lo que ha pasado es que los filósofos, hasta la fecha, los filósofos de la Edad Moderna han perdido la relación con la poesía, han perdido la fuerza estética. Se han centrado sobre todo en esas descripciones de una prosa técnica, de una prosa más científica, si queréis, de una prosa, por ejemplo, como la de Kant, con ese concepto de razón, pero ha perdido esta relación con la intuición estética, desde antes, con aquello que inmediatamente me da contenidos, que de repente me impulsa, que me hace sentir, ¿no? La filosofía hace sentir, si no, no es filosofía, si no es, va a decir, filósofos de la letra, en un momento determinado filosofía de una letra muerta, ¿no? La filosofía del espíritu es una filosofía estética. En nada se puede ser espiritualmente rico, incluso sobre la historia. No se puede razonar con la riqueza del espíritu sin sentido estético. Aquí debe hacerse evidente de qué carecen los hombres que no entienden ninguna idea y que confiesan con bastante franqueza que todo les es tan oscuro tan pronto como va más allá de tablas y registros. La poesía recibe de este modo una más alta dignidad, vuelve a ser al final lo que era al principio, maestra de la humanidad, pues ya no hay filosofía, ya no hay historia, solo la poesía sobrevivirá a todas las demás ciencias y artes. Este fragmento corresponde a unos textos que se encontraron en el siglo XX, el Rosenkranz, en el que se llama el textito el más antiguo programa de idealismo alemán. Es un título que se lo pusieron en el siglo XX, los textos no tenían ese título, por supuesto, ¿no? Y es un texto en el que dos de los grandes filósofos del siglo XIX alemán, Schelling y Hegel, van a escribir junto con Hölderlin un textito en el que intentan dar cuenta de una transformación de la sociedad, esa transformación revolucionaria también en ese hilo, en ese ámbito, en ese clamor de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, fijaos una cosa interesante, ¿no? de este fragmento. Dice, la poesía recibe de este modo una más alta dignidad, vuelve a ser al final lo que era al principio. ¿Qué es lo que era al principio? Algo que nosotros hemos olvidado
es que en un principio filosofía y poesía no son dos ámbitos distintos, ¿no? Filosofía, el filósofo, filósofos, viene precisamente de la palabra Sofía, y Sofos es el sabio. Pero aunque nosotros posteriormente hemos hecho una distinción entre filósofos y poetas, en un comienzo, en un principio, este principio del que habla Hölderlin, no estaban separados. No estaban separados porque fijaos que simplemente lo que teníamos en aquella época era decires griegos antiguos, dicentes expertos, que sabían decir correctamente. Fijaos que los grandes filósofos que se llaman presocráticos, como por ejemplo Parménides, escriben en unos versos que se llaman hexámetros, los hexámetros dactílicos, que son los versos característicos de la época. También Empédocles, también Anaximandro. En el caso de Heráclito, habla en aforismos. En el caso de Genófanes, en elegía. Entonces lo que encontramos es que los filósofos utilizaban una forma que era una forma poética que remite además a la palabra poiesis, que ya sabéis que significa producción, una forma de hacer. Así que aunque hemos separado filósofos y poetas, antes filósofos y poetas eran lo mismo, eran aquellos que sabían decir concretamente, sabían decir con exactitud, que sabían de alguna forma con su palabra señalar el contorno, la forma de las cosas. Por eso también los primeros filósofos, fijaos que se llaman sofistés, son los sofistés, igual que los poetas, también son sofistés. Entonces hay una cosa interesante, que entonces en la antigua Grecia, una Grecia que le va a interesar mucho a Hölderlin, lo que encontramos es que la poesía recibe de nuevo aquello que era. Esa dignidad que antes era, que era esa capacidad de construir a través de las palabras, una capacidad de transformación de las palabras en la que ya no hay filosofía o ya no historia, ¿no? En el caso de Herodoto o en el caso, por ejemplo, de Cateo. Cateo se considera el de los primeros logógrafos o primeros historiadores, ¿no? Antes que, por ejemplo, que Herodoto de Tucídides. Pero lo que encontramos simplemente es un decir experto, aquel que sabe decir adecuadamente. Por eso, Hölderlin intenta dar cuenta de esa potencia lingüística que os vengo diciendo, ¿no? Hölderlin nace en 1770, fijaos que ahora es el 150 aniversario de su nacimiento. Comparte año de nacimiento con Hegel, por cierto, y fallece en 1843. Tiene una vida bastante longeva, aunque su vida productiva es algo más reducida, ¿no? Sobre todo porque a partir de 1800 comienza con algunos problemas psicológicos y a partir de 1804, 1805 ya deja de producir con esa agudeza que tenía antes, ¿no? Os decía que uno de los elementos importantes que va a recuperar entonces Hölderlin es esta idea de una poesía que tiene que ver con la poiesis. Si fuéramos al mundo griego, si diéramos cuenta de lo que quiere hacer Hölderlin, y fijaos bien lo que voy a hacer, lo que haría sería entender que filosofía y poesía están juntas, que son lo mismo, que debería la filosofía entonces recuperar la fuerza estética, debería recuperar la fuerza estética para no convertirse simplemente en un filósofo de la letra, porque ya no se trata de letras, se trata de palabras, se trata de sentidos, se trata de ritmos que lo que hacen es transformar, ¿no? Que lo que hacen es cambiar el pensamiento, cambiar nuestro modo de ver el mundo y por tanto también cambiamos el mundo, ¿no? Por eso, si hay un filósofo, si Nietzsche tiene, por cierto, un autor preferido, Nietzsche, que es este filósofo alemán, es Hölderlin, que se convierte en su Lieblingsdichter, ¿no? en su poeta favorito, ¿no? Y le interesa precisamente por esa relación que vuelve a recuperar con esa poesía, ¿no? Una poesía que es filosófica. Ya lo interesante de Hölderlin. Os estoy hablando de esta fuerza estética de la poesía, de un recuperar lo que era al principio, así que si hay algo característico que podamos encontrar en la propuesta filosófica, pero tampoco quiero decir filosófica, poética, propuesta poética de Hölderlin, pero es una poética cuya forma implica que se construye algo dentro que permite transformar las cosas,
la filosofía, el decir, el construir el lenguaje como un arma revolucionaria, os decía, la palabra Dichtung va a ser especialmente importante. Es verdad que en alemán sabéis que hay dos palabras para designar a la poesía, uno va a ser Poesie y otro va a ser Dichtung, ¿no? Dichtung, precisamente en el contexto en el que lo utiliza Hölderlin, va a ser entendido sobre todo no como, lo tengo por aquí, no como versos, o como simplemente hablar de sonetos, o hablar de cualquier tipo de un género lírico, si queréis, sino que Dichtung se entiende, o lo debéis entender, en relación con poiesis, ¿no? Sería como el equivalente a poiesis. Ya sabéis que pues, poiesis era producción, de ahí que después, posteriormente, en el mundo griego, poiesis aparezca como poética, pero inicialmente simplemente significa producción. De hecho, si vais a la teogonía de Hesíodo, vais a ver que Zeus no crea a los hombres, sino que los produce. El verbo que utiliza es poiesis, ¿no? Es la palabra de producción. Dichtung es exactamente lo mismo, es una producción. Pero fijaos, Dichtung es la acción, fijaos la palabra, el sufijo final, unk, de producir a través del lenguaje, siempre que tenga un componente estético. La Dichtung es producción, ¿no? Fijaos que la poiesis tenía que ver con este elemento griego, os decía, con un elemento que recibía esa potencia griega a través de la que había entre antiguos y modernos, y que había convertido precisamente la poiesis en una herramienta de producción frente a la mímesis o imitación, ¿verdad? Lo que encontramos entonces es una Dichtung en la que se concibe que hay una construcción con el lenguaje, una construcción con las palabras, una construcción con unos ritmos. Acordaos siempre de esta pieza de Prokofiev que os ponía al principio, que tiene un componente estético. ¿Qué significa un componente estético? Significa estético, inicialmente es una palabra griega, que significa aquello que es percibido por los sentidos. En esta percepción de los sentidos, ciertamente lo que va a hacer la estética, tal y como se recibe después por la filosofía de la estética que surge con Baumgarten, va a tener que ver con la belleza. Así que, ¿qué se compone? ¿A qué se le da forma? Con el lenguaje va a tener siempre un componente de proporción, de medida, de intentar dar forma de algo. De hecho, el concepto estética, acordaos siempre, ya no se remite tanto a esa aístesis en griego, sino lo que significa es la forma de las cosas, la proporción de las cosas, cómo está estructurado el mundo, cómo lo veo, ¿no? Entonces, por eso, toda Dichtung, toda producción del lenguaje da forma a algo y tiene un componente estético en tanto en cuanto busca la belleza, busca una belleza que sea equilibrada, ¿no? Por eso va a decir Hölderlin que toda filosofía debería ser Dichtung, toda filosofía debería ser, podemos leer nosotros, poesía, pero ya hemos pasado por el concepto de poiesis. Toda filosofía debería ser producción. Toda filosofía es producción de un mundo, producción de cambio, producción de entender el mundo y poder alterarlo de alguna manera, ¿no? Marx dirá que la filosofía ha estado pensando el mundo y que es hora de transformarlo, pero en el fondo esta idea ya está expresada en Hölderlin, porque ya la filosofía se convierte en esa arma de transformación. La filosofía debe ser lo que era al principio. La filosofía debe ser lo que era cuando hablábamos de esos filósofos presocráticos. La filosofía debe ser aquello que encontrábamos en Parménides, aquello que encontrábamos en Anaximandro, aquello que encontrábamos en Heráclito, aquello que encontrábamos en Genófanes, ¿no? La filosofía tiene que volver a ese elemento plástico del lenguaje, ¿no? Que eso es un elemento importante. El lenguaje es plástico, el lenguaje da forma a las cosas, aunque no nos demos cuenta, ¿no? De ahí, en esa fuerza estética, os decía antes, aquí hay una mención a Baumgarten, de Aesthetique, que es el concepto griego. Se trata ahora de producir belleza, ¿no? Antes se buscaba de buscar la belleza en las cosas, que es la línea que encuentra Baumgarten en esos estudios de la estética, y lo que va a hacer Hölderlin es producir belleza. Producir belleza, que significa, por tanto, transformar el mundo. Transformar el mundo, ¿cómo? A través de las palabras, a través del lenguaje, a través de un lenguaje hecho martillo, un martillo y cincel que cincela la realidad. Porque en el tiempo del poema, en el tiempo del lenguaje, pasa algo. Igual que pasaba en Prokofiev, aquí está pasando algo. Algo se construye con las notas y con los ritmos, igual que algo se construye con el lenguaje.
Bueno, así que ¿qué es lo que pasa en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar en esta Dichtung, en esta filosofía, poesía, os decía antes que deberíamos, lo he hecho por aquí, a ver, lo he hecho por aquí. Cuando he unido filosofía y poesía, he convertido entonces a la filosofía en una poesía filosófica, o si queréis una filosofía poética, una filosofía estética, vamos a encontrar en la obra, en ese fundamento filosófico de Hölderlin, dos vertientes. Una vertiente estética que tiene que ver precisamente con la musicalidad, que tiene que ver con los adjetivos, por eso el verso es más propicio, aunque la prosa también nos vale, y por otro lado un componente racional que tiene que ver con los contenidos, ¿no? Es decir, con el contenido racional que aparece en la creación poética, ¿no? Lo interesante de la propuesta de Hölderlin es que los conceptos filosóficos que aparecen, en primer lugar, son tan materiales que se pueden intuir a través de una intuición estética, son de alguna forma inmediatos, ¿no? Por eso decía que la filosofía nos conmueve y en esa conmoción se produce una emoción que pone en movimiento el pensamiento, ¿no? Fijaos que conmoción, emoción, movimiento vienen siempre de la misma raíz, es decir, que es el sentimiento lo que nos interpela, lo que nos afecta, lo que nos pone en movimiento, ¿no? Es decir, que el pensamiento tiene que ser un pensamiento vivo, un pensamiento que cambia las cosas, si no, os decía, como os decía antes, es letra muerta. Os decía que entonces lo que encontramos en la poesía de Hölderlin es una forma estética, una forma poética llena de contenidos filosóficos, pero esos contenidos filosóficos tienen la forma estética, la forma de la poesía, de tal manera que los versos de Hölderlin son inagotables, los puedes leer muchas veces porque en ese intento de dar forma, de dar una silueta a una idea, lo que encontramos es que el concepto en sí mismo no termina de agotarse nunca, ¿no? Entonces, lo que encontramos en estas dos vertientes, la vertiente estética que se fusiona con la racional o que se combina con la racional, es que se capta al mismo tiempo, dice Hölderlin, o encontramos en la poesía de Hölderlin, una intuición estética al mismo tiempo que sentimos unos contenidos especulativos filosóficos, de ahí que haya una inmediatez. Encontramos, por tanto, una unión de lo estético y de lo racional y de lo intuitivo y lo lógico, en una síntesis que es única, como os decía antes, en la filosofía y en la literatura, esa vinculación que hemos hecho de la poiesis, de la Dichtung, en la literatura alemana, europea, y me atrevería a decir que también a nivel mundial es una de esas grandes síntesis, ¿no?, que encontramos. Esto es más o menos la línea vertebral que vamos a encontrar en toda la obra, en las épocas productivas de Hölderlin, ¿no? Podemos distinguir 4 etapas. La primera es de 1788 a 1793. Son los años de estudio en el convictorio de Tubinga, lo que se llama el Stift de Tubinga, ¿no?, de Tübingen. En este caso, en estos años, va a coincidir en el mismo convictorio, si queréis, en el mismo instituto, con 2 compañeros en clase y 2 compañeros de habitación, que van a ser dos grandes filósofos del idealismo alemán. Uno es Hegel y otro es Schelling. Tanto Schelling como Hegel como Hölderlin van a leer pormenorizadamente, sobre todo de la mano de Hölderlin, que es quien nos introduce en un montón de nociones. De hecho, me atrevería a decir que de los 3 Hölderlin es de las mentes más brillantes. Lo que encontramos en Hölderlin, nos decía, es también una recuperación de una filosofía que es la kantiana, que ya conocéis, y de una filosofía que se ha manifestado ya en esta época como una revolución y como una especie de continuación o de sucesor de la filosofía kantiana, que es la filosofía de Fichte, que la veremos más despacio cuando veamos los elementos del romanticismo, ¿vale? Porque Fichte incide sobre todo en el romanticismo. Hölderlin se sitúa a caballo entre la Ilustración y el Romanticismo, ¿no? Por eso a Fichte lo hemos dejado para el siguiente tema. Dentro de estos años de estudio del convictorio de Tubinga teníamos varios textos, pero si yo tuviera que señalar alguno, uno son las cartas de Jacobi sobre la doctrina de Spinoza, ¿no? Lo vamos a ver un poco más despacio estas ideas, ¿no? Esta época dura más o menos, como os decía, hasta 1793. Después de este periodo aparece el segundo, que lo podemos llamar el periodo del Hiperión, por el sencillo motivo de que aparece la obra, la novela filosófica
estéticamente más bella que yo haya podido leer, que es el Hiperión, escrito en 1795. Yo os invito a que leáis este texto porque es de una belleza extrema, ¿no? Es delicado, recoge toda la tradición que hemos visto, recoge también un sentimiento hacia Grecia muy peculiar, contiene ese desazón de saber que Grecia se ha perdido y no saber muy bien qué hacer, ¿no? Es un momento un poco de zozobra, porque es verdad que tenemos en mente siempre lo que ha pasado con Grecia, no es verdad que Hölderlin le da especialmente importancia al lenguaje, pero hasta que llega a consumar esta idea de que el lenguaje, en el tiempo del lenguaje aparece algo único, ¿no? Hasta que es consciente de ello, pasan unas cuantas cosas, ¿no? Os decía que en este periodo que hemos llamado Hiperión hay 3 textos clave. A nivel literario está el Hiperión, pero luego encontramos otro texto que lo vamos a situar por motivos más que nada explicativos en la primera etapa, porque aunque es de 1095, y luego hay otro texto que ya os he mencionado antes, que es el más antiguo programa del idealismo alemán, que ronda más o menos de 1796 a 1797, ¿no? Después el periodo de madurez, es un periodo de madurez porque aparecen una de sus grandes obras, ¿no? Aparte del Hiperión. En este periodo de 1798 a 1800 aparece el Archipiélago, ¿no? Que a mi gusto es una de sus grandes obras, ¿no? Que ya tiene esa consumación, nos decía, de esa forma estética, ¿no? Él se da cuenta de lo que está haciendo el lenguaje. Y después llegamos al periodo de los últimos años de producción poética, que es los años de 1800 a 1806, ¿no? 1806 en los que ya directamente es internado por problemas psicológicos, ¿no? Bueno, dentro de esta primera etapa os decía que lo que encontramos sobre todo es del estilo de Tubinga, en el que comparte habitación, comparte aula, comparte reflexiones, comparte pasiones filosóficas, ¿no? Cuando la filosofía movía el pensamiento, ¿no? Y era una filosofía completamente viva y lo querías entender todo y querían buscar una manera de ver las cosas de otra perspectiva, de revolucionar también el mundo a través del pensamiento, ¿no? O pensando de otra manera el mundo para revolucionarlo, encontramos sobre todo textos filosóficos, ¿no? Todavía no hay una producción poética como tal, ¿no? Va por diferentes fases, ¿no? Dentro de estas líneas de pensamiento, un elemento importante va a ser que tanto Schelling como Hegel como Hölderlin, que comparten, como os decía, lecciones, comparten aula, comparten habitación y comparten pasión, una de esas pasiones va a ser la Revolución Francesa, ¿no? Hölderlin es un revolucionario. Y aquí hay un punto importante que tengo que daros cuenta, es que Hölderlin es utilizado por el nacionalsocialismo, en tanto en cuanto tiene un poema muy conocido que se llama La muerte por la patria, que es aquello que llevaban los soldados nazis en el petate, ¿no? para ir animados a luchar por la patria alemana. Pero he de deciros que la patria de Hölderlin no es la patria alemana, no es la patria de tierra y sangre del nacionalsocialismo, ¿no? No es una patria nacionalista, sino que precisamente lo que busca Hölderlin es buscar los ideales, alcanzar los ideales de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. Y esto implica, en todo caso, lograr la república. Pensar que, como os decía antes, estamos en una Alemania de unos 350 estados y todos son de absolutismo. Así que, por tanto, se trata de buscar, de luchar por la democracia, especialmente en su forma republicana. Y, por tanto, la patria es la república. La patria es la libertad. La patria es la fraternidad y la patria es la igualdad. Que traiga quien la traiga. Es decir, que Hölderlin se sitúa, fijaos, del lado francés. ¿No? Hemos visto que había, dentro del ámbito alemán, había una crítica al modelo francés, había una crítica al modelo británico, precisamente para lograr ese espíritu alemán, esa identidad alemana, con la Muttersprache, en el caso de Herder, ¿no? Pero lo que vamos a encontrar en Hölderlin es que lo que quiere es buscar esos ideales de belleza, esos ideales de justicia, esos ideales de bien, independientemente de dónde vengan, ¿no? Independientemente de que vengan de los franceses o no, ¿no? Tiene un interés en esta primera época y son elementos que van fundando, ¿no? Lo que permanece lo fundan los poetas, pues también va fundándose eso en sus propias líneas de pensamiento. Tiene un interés en Homero, en Sófocles y en Platón. De hecho, gracias a él tanto Schelling como Hegel van a leer pormenorizadamente textos griegos, ¿no? A nivel también filosófico, hay autores que le interesan especialmente. Uno va a ser Fichte, Kant,
como ya os habéis hablado antes, otro va a ser Rousseau, que es aquel precisamente que había hablado de un ideal en el que había una comunidad, en el que contra Hobbes el hombre no es malo por naturaleza, y lo que entendemos es que el hombre por naturaleza hay un estado de guerra, ¿no? que es la propuesta de Hobbes, sino lo que sostiene Rousseau es que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Hay una especie de comunidad. Hölderlin vuelve la cabeza a Grecia también pensando en esa idea de comunidad que tanto le interesa, ¿no? Una idea de comunidad que tanto le interesa, vinculada a la polis, vinculada a lo político, que también va a estar muy relacionado con un concepto muy peculiar de naturaleza que vamos a ver en la clase que os estoy impartiendo ahora, ¿no? Otro autor importantísimo va a ser Spinoza. En este contexto, tengo que decir que hay una disputa en Alemania que se conoce como el Atheismusstreit, la discusión en torno al ateísmo, e incluso llega a también denominarse Pantheismusstreit, es decir, la discusión o la polémica en torno al panteísmo. En el sentido, hay una discusión, sobre todo que está protagonizada por un filósofo que también es escritor, que se llama Jacobi. En el caso, por ejemplo, Jacobi lo que va a decir es que él cree en la existencia de un Dios personal y va a criticar, pero de forma muy, muy fuerte, a todos aquellos cuyas propuestas filosóficas lleven a una conclusión según la cual no hay un Dios personal porque, como en el mundo griego, de la nada nada sale. Es decir, que la naturaleza siempre ha estado ahí y no hay un Dios creador. Esa idea de que la naturaleza siempre ha estado ahí y no hay un Dios creador, si queréis, que no hay nada fuera, no hay nada trascendente, sino que todo lo que tenemos es todo lo que hay, en un ámbito de inmanencia, o sea, no hay un ámbito de trascendencia de más allá, sino un ámbito de inmanencia, implica, por tanto, que lo que tenemos es lo que hay. Y eso que es lo que hay, Spinoza lo llama naturaleza. Entonces no hay un Dios entendido como un Dios personal, sino un Dios entendido, que lo podemos entender como lo divino, como un elemento de lo divino, que podríamos entender como aquello que tiene vida, como aquello que tiene movimiento, o sea, pero no es un Dios personal como lo podemos entender con nosotros, que coincidiría con la naturaleza. Si el mundo es todo lo que hay y todo lo que hay es naturaleza y esa naturaleza es Dios, por eso se considera que hay un panteísmo, ¿no? Spinoza es muy conocido por una frase que es Deus sive natura, ¿no? Naturaleza o Dios. Va a haber una discusión muy fuerte en la época. Spinoza es un autor que fue condenado en su época precisamente también por ateo, y condenado y prohibida su lectura, y precisamente esta discusión con Jacobi va a despertar un énfasis, un entusiasmo por la filosofía de Spinoza, de forma que todo el mundo va a leer a Spinoza. Por eso de repente lo que encontramos en Hölderlin filosóficamente es un fundamento filosófico kantiano que tiene que ver con que la libertad era el Schlüsselstein, ¿no? La clave de bóveda de todo su sistema. Por otro lado, las capacidades también de la razón y de la subjetividad, una noción de yo y de cambio, de revolución muy vinculada a Fichte, una relación de comunidad, de sentimiento de empatía y de una especie de bondad natural que aparece con Rousseau, y por otro lado un concepto de naturaleza en el que no hay un Dios trascendente, sino lo que hay es una única sustancia, una única cosa que es inmanente, en la que estamos todos metidos y en la que estamos todos relacionados, ¿vale? A nivel literario, su gran influencia va a ser Schiller. A nivel epocal, otra línea de pensamiento va a ser también con la influencia de Schiller, con esto os decía antes, interés en Homero, Sófocles y Platón, es esa querella entre antiguos y modernos, ¿no? Esa conciencia de que hay una ruptura entre el mundo moderno y el mundo griego, que Schiller había considerado como algo completamente perdido. Acordaos del nostos salvos, ¿no? Ese dolor de que ya no podemos recuperar a Grecia, ¿no? Y entonces lo que tenemos es simplemente podemos leer a Grecia para irnos al pasado, pero lo que Hölderlin va a ir dirigido es como este poema de Andenken, lo que permanece lo fundan los poetas, es precisamente a una Grecia que se puede traer al presente en ese tiempo del poema. Y después también una importancia, una relación que va a tener con lo que Hölderlin llama Germania, que considera que es una Grecia transfigurada. Si en Francia fracasó la Revolución Francesa y de lo que se trata es de recuperar los grandes ideales de esa Grecia idealizada, Hölderlin considera que en Germania
se puede llegar a volver a esa ilustración ateniense con los ideales ilustrados de Pericles, que eran los ideales, fijaos, de la democracia ateniense, que eran los ideales, fijaos, de la libertad, que eran los ideales de la igualdad. Aunque, como os decía, es una Grecia que está muy idealizada, ¿no? Porque la democracia ateniense, desde luego, no puede ser considerada especialmente igualitaria. Era igualitaria en el sentido para los ciudadanos, porque solo eran ciudadanos aquellos que eran nacidos en Atenas, de padre y madre ateniense, varones y mayores de edad, ¿no? Los esclavos, las mujeres o los metecos, los extranjeros que venían a Atenas, no eran ciudadanos, ¿no? Pero bueno, eso no es un tema que no nos interesa retomar, ¿no? Primer punto importante, os decía, la importancia de la Revolución Francesa. Os decía, Hölderlin no es... no busca una identidad nacional, no es nacionalista, sino lo que busca es, a través de la filosofía, de la fuerza poética de la filosofía, de la fuerza estética, de la transformación, del cambio, lo que busca es precisamente un intento de intentar que la Revolución Francesa funcione en Alemania y que por tanto haya una república y una democracia con nuestra forma republicana y estos ideales que os estaba diciendo, ¿no? Fijaos que entonces va a haber un énfasis especialmente importante y una pasión desmedida por la Revolución Francesa, ¿no? Pero es algo característico de la época, ¿no? Aunque os he traído varios árboles que lo que se llaman son los árboles de la revolución, ¿no? Los Freiheitsbaum, que son los árboles revolucionarios. En aquella época lo que se hacía era poner un palo, ¿no? O bien eran abetos a los que se ponía el gorro frigio, que representaban la libertad, o bien se ponían palos con gorros frigios que simbolizaban precisamente que se estaba de acuerdo con esa búsqueda de la república y de los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad, ¿no? El propio Goethe da cuenta de ello, ¿no? Hay un dibujito con este árbol de la libertad francés de 1792, pero luego bueno, encontramos muchísimas ilustraciones precisamente en torno a esta idea, ¿no? Aquí tenemos una ilustración que se encuentra en Mainz, ¿no? El Freiheitsbaum de Mainz. Fijaos que la Revolución Francesa tiene tanta importancia e influye tanto que se dice que en las épocas del instituto, ¿no? Del convictorio de Tubinga, Hegel, Schelling y Hölderlin lo que hacen es plantar un árbol por la Revolución Francesa, se ponen en torno a él, hacen un corro y empiezan a dar cuenta de esos grandes ideales revolucionarios. E incluso se dice que Schelling traduce la letra de la Marsellesa, que es esta. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanguin. Bueno, la composición de tanto musical como de la letra es de Claude Delisle. Y lo que van a hacer estos filósofos, bueno, que son jóvenes, con intereses filosóficos, también con intereses literarios, con intereses en esa propuesta que os decía antes de Sófocles, de Homero, un poco en el contexto cultural en el que estamos moviéndonos, lo que van a hacer es traducir la Marsellesa. Fijaos que estamos hablando de un momento en el que hay un estado absolutista, así que era tremendamente peligroso hacer una traducción de un texto republicano en un ámbito de absolutismo, ¿no? De ahí, bueno, hubo unas persecuciones y hubo un problema que se ganó sobre todo los problemas Schelling por traducir este texto, ¿no? Dentro de este contexto, que es sobre todo un contexto de discusión filosófica en torno a Fichte, a Kant, a Rousseau, a Spinoza, os he sacado a colación 3 textos. Fijaos que un texto es Cartas de Jacobus a la doctrina de Spinoza y otro es Juicio y Ser. Os he dicho antes que Juicio y Ser, ¿dónde está? Es de 1795. Por motivos de orden, para ir ordenando los textos, yo lo he subido un poquito adelante, ¿no? Pues sobre todo porque para que veáis un poco esa consonancia con respecto a Fichte, Kant, Rousseau y Spinoza, ¿vale? Porque este texto, Hölderlin va a tener una discusión en torno a Fichte bastante importante, ¿no? Y que me interesa que tengáis en cuenta para después os deis cuenta de qué es lo que hace TIC, que es algo importante, ¿no? Que tengáis muy en cuenta.
Bueno, otro texto son las cartas de Jacobi sobre la doctrina de Spinoza, con este Atheismusstreit, o Pantheismusstreit, la discusión en torno al ateísmo o a la discusión en torno al panteísmo, que hay diferencia de matiz, y otro texto que se llama sobre Aquiles. Y ya esto nos dice bastante, ¿no? Que es que tiene a Homero en la cabeza, como lo tenían todos los textos que hemos visto anteriormente. Fijaos, vamos con el texto sobre Aquiles. Fijaos lo que dice Hölderlin. Me alegra que hayas hablado de Aquiles. Es mi favorito entre los héroes, tan fuerte y delicado, la flor más lograda y efímera del mundo de los héroes, nacido para breve tiempo, según Homero, precisamente por ser tan hermoso. Estoy hablando del ideal de belleza, pero en este momento os tengo que contar una cosa en torno a la belleza. Por ser tan hermoso, la belleza, en el mundo griego, en este mundo griego antiguo, en el que, como veíamos en este fragmento que os citaba más arriba, filosofía y poesía se consideran una, también aparece una unión que nosotros hemos separado, y es la idea de lo externo y de lo interno. En el mundo homérico, en el mundo del siglo VIII a.C., en el mundo de la Hélade, se consideraba que aquellos que eran bellos internamente eran también bellos externamente, que la virtud, o mejor dicho, la excelencia, la arete, que era aquello que eran las características positivas de alguien, se reflejaba de alguna forma físicamente. Si Aquiles es tan hermoso, es porque por dentro es un gran héroe, ¿no? Tiene una excelencia que de alguna forma se ve, ¿no? Nosotros entendemos esa distinción con fuera y dentro, pero para estos helenos, que sería la palabra más adecuada para designarlos, en este momento esta hermosura o esta belleza es que hay una relación, un equilibrio entre belleza interna y belleza externa, ¿no? Casi quisiera pensar que el poeta antiguo lo deja aparecer tampoco en acción y deja que los otros hagan ruido en tanto que su héroe permanece en la tienda, con el fin de profanarlo lo menos posible en medio del tumulto ante Troya. De Ulises podía el poeta contar bastantes cosas. Este es un saco lleno de calderilla, en el cual hay mucho que contar. Con el oro se acaba mucho antes, ¿no? Entonces hay una discusión que se retoma en una discusión, por ejemplo, que aparece en Platón, en el Hipias Menor, entre quién era mejor, quién era más excelente, quién era más virtuoso, si Aquiles u Odiseo, Ulises, y fijaos que Hölderlin recupera esa tradición, ¿no? Pero él se sitúa precisamente del lado de Aquiles. Otro texto que no os he mencionado antes, pero que me parece interesante para que os des cuenta de la importancia de los ritmos y de las formas que os daba antes, es este texto que se llama Cambio de tonos. Fijaos que lo que está recuperando son los tonos, los ritmos de la poesía griega. Los ritmos de la elegía, los ritmos de los hexámetros dactílicos, que son aquellos en los que está compuesto, por ejemplo, la Ilíada de Homero o la Odisea, ¿no? Entonces recupera estos ideales, ¿no? Estos ritmos, este metro, esta métrica griega, y está haciendo estudios acerca de eso, ¿no? Lo vamos a dejar ahí porque luego va a tener bastante importancia. Vamos ahora con un texto filosófico un poco más complejo, ¿vale? Este texto un poco más complejo tiene que ver con lo que os he dicho antes de la Revolución Francesa. ¿En qué sentido? Bueno, hay una confluencia de factores única en este momento, igual que una confluencia de factores únicas en este momento en el que nació, según se dice, la filosofía griega en el siglo VI a.C. en unas costas, las costas anatolias de Jonia, ¿no? Que son aquellas que están tan en la mente del propio Hölderlin, ¿no? Fijaos que el árbol de la revolución lucha por la libertad. Y es una libertad en la que se cree en la acción del hombre, en lo que el hombre puede llegar a hacer, de lo que el hombre puede llegar a conocer. Fijaos que tiene mucho que ver con los ideales ilustrados, lo que el hombre puede llegar a comprender. Esta confluencia de esta noción de libertad va de repente a confluir con esta polémica en torno al ateísmo, os decía, las cartas de Jacobi sobre la doctrina de Spinoza, que son un comentario, unas anotaciones que el propio Hölderlin hace de una obra de Jacobi que se llama Cartas sobre la doctrina de Spinoza, ¿no? Entonces tenemos las cartas de Jacobi sobre la doctrina de Spinoza, que es un texto de Hölderlin que comenta un texto de Jacobi que es Cartas sobre la doctrina de Spinoza. Las cartas sobre la doctrina de Spinoza remiten a su vez, os voy a hacer una especie de genealogía y luego vamos a ir construyendo,
vamos a ir haciendo poiesis, o dictum, si queréis, lo que encontramos es que el fundamento de esta discusión en el que Jacobi va persiguiendo a estos filósofos que consideran que pueden comprender el mundo racionalmente, que de repente han quitado a Dios de la ecuación, a este Dios personal, y que entienden que todo lo que hay es una única sustancia que es inmanente y en el que todos estamos metidos, tiene que ver con un poema que escribe Goethe, que se llama Prometeo, ¿vale? El Prometeo de Goethe, que es un texto muy conocido. Fijaos que hay una discusión entre si Goethe forma parte del Sturm und Drang, forma parte del clasicismo, incluso algunos con esos elementos románticos, ya sabemos que romántico exactamente no era. Y en este Prometeo de Goethe, lo que va a hacer Goethe es de repente ensalzar algo. Y esto es un yo que no necesita de los dioses, que no necesita de Dios. De repente los dioses han desaparecido. Dios no nos hace falta, ¿no? Os leo el verso, el poema de Goethe, Prometeo. Cubre tu cielo, Zeus, con un velo de nubes, y juega tal muchacho que descabeza cardos, con encinas y montañas, pero mi tierra deja en paz, y mi cabaña, que tú no has hecho, y mi hogar, por cuyo fuego me envidias. ¿Os dais cuenta? Yo he hecho mi cabaña, no el Dios, mi hogar, mi fuego, mi calidez, que tú me envidias. Por eso los dioses siempre están mirando a los hombres, por eso los dioses siempre estaban mirando lo que hacíamos o lo que dejábamos de hacer, porque su vida es triste y nos envidian, ¿no? Y dice Goethe, no conozco nada más miserable bajo el sol que vosotros, dioses. Pobremente sustentáis con sacrificios y aliento de oraciones vuestra majestad, y moriríais si por dioseros y niños no enloqueciesen de esperanza. Y cuando era niño, no sabía por qué, volvía al sol la mirada extraviada, como si en lo alto hubiera alguien que oyese mi lamento o un corazón que como el mío se apiadase del oprimido. ¿Quién me ayudó contra la furia de los titanes? ¿Quién me salvó de la muerte y de la esclavitud? ¿Acaso no lo hiciste tú todo? Sagrado y ardiente corazón, lo hicimos nosotros, no los dioses, ¿no? Cuando era niño miraba al cielo, cuando era niño miraba hacia el cielo, miraba hacia el sol, pensando que ahí había un Dios protector, pero no, soy yo quien construye mi cabaña, ¿no? Por eso, ¿quién me ayudó contra la furia de los titanes? ¿Quién me salvó de la muerte y de la esclavitud? Fui yo, no fueron los dioses, ¿no? Y te consumiste joven y bueno, engañado, esperando algo del que duerma allá arriba. Hemos estado obrando, esperando algo de los dioses, pero en el fondo siempre lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y dice Goethe, que te venere, ¿para qué, no? Lo dice Goethe dando palabra a Prometeo, ¿no? Que te venere, ¿para qué? ¿Has mitigado el dolor del ofendido? ¿Has enjugado el llanto del sumido en la angustia? ¿Acaso no me hicieron hombre el tiempo omnipotente y el eterno destino, mis señores y los tuyos? Tal vez creíste tal vez que odiar debía la vida y huir al desierto, porque no todos los sueños maduraron. Aquí estoy y me afianzo. Formo hombres, poiesis, según mi idea, un linaje semejante a mí, que sufra, llore, goce y se alegre, y que no te respete como yo, ¿no? Este como yo marca el inicio de una época en filosofía, porque es un yo que es revolucionario, es un yo que no necesita a los dioses, es un yo que se vuelve independiente, es un yo que ya no necesita la creencia en algo trascendente, sino lo que necesita es darse cuenta del mundo que le rodea para saber que así puede transformarlo gracias a la libertad, ¿no? Este poema causó muchísimo revuelo en su época. Fijamos que estamos en un momento, en un contexto religioso, en un contexto de protestantismo, en un contexto además en el que teníamos a este filósofo, autor, escritor, que es Jacobi, que cree en un Dios personal y que entonces lo que se va a dedicar es precisamente a intentar perseguir a aquellos pensadores que son ateos, porque han eliminado este Dios personal, ¿no? Entonces, muy preocupado por este poema, le pasa el poema a un autor, también es un escritor muy conocido, que se llama Lessing, que escribe una obra preciosísima, que se llama Natán el Sabio. Le pasa este poema de Goethe para ver si opina lo mismo que él, que es una barbaridad, que es ateísmo y que por tanto se une a su causa de luchar contra aquellos que no creen en Dios, ¿no? Y entonces, fijaos lo que pasa. Dice Lessing cuando lee el poema: comparto el punto de vista del poema. No son para mí los conceptos ortodoxos de la divinidad.
no puede sacar provecho de ellos. Heinkaipan, ¿no? Todo uno, es en griego esto. No sé otra cosa. A eso apunta también el poema, y debo reconocer que me agrada mucho. Heinkaipan es también uno de los gritos que se van a relacionar con Spinoza, ¿no? Schelling tiene una carta muy interesante con Hegel en una correspondencia en el que cantan con una especie de mensaje, ¿no? ¿Cómo se dice? De idea a defender el Heinkaipan, ¿no? Dice Jacobi, por consiguiente, usted estará de acuerdo con Spinoza, ¿no? Porque el Heinkaipan, como decía antes, se relaciona con Spinoza, ¿no? Y dice Lessing, si debo invocar el nombre de alguien, no conozco otro. Y dice Jacobi, Spinoza me parece bastante, pero mala salvación encontramos en su nombre. A la mañana siguiente, cuando después del desayuno volví a mi habitación, esto lo está escribiendo Jacobi, para cambiar de ropa, llegó Lessing. Tan pronto estuvimos a solas, comenzó a hablar. Y dice Lessing, he venido a hablarles sobre mi Heinkaipan. Ayer se asustó usted. Hombre, no se va a asustar, si Jacobi cree en un Dios personal. Y lo que estamos hablando es de un Heinkaipan en el que todo uno, todo es uno, todo es esa sustancia, todo es esa sustancia inmanente, todo es naturaleza. Esa naturaleza se produce a sí misma, porque no hay creación de la nada. Lo que hay son producciones dentro de una misma sustancia. ¿Vale? Y dice Jacobi, me ha sorprendido y siento mi confusión. No era susto. Claro que no pensaba encontrar en usted a un espinosista o panteísta, y menos que me lo dijese tan lisa y llanamente. En gran medida había venido aquí para encontrar en usted una ayuda contra Spinoza. Y dice Lessing, así que usted lo conoce, bueno, porque Spinoza estaba prohibido, pero la gente había empezado a leerlo. Y dice Jacobi, creo que como pocos lo habrán conocido, porque es verdad que Jacobi empieza, precisamente para combatirlo, empieza a leerlo bastante, ¿no? Y dice Lessing, entonces no le ayudaré, me convertiré mejor en su amigo, porque no hay otra filosofía que la de Spinoza. No hay otra filosofía que la de Spinoza. Que no hay otra filosofía que la de Spinoza significa que de repente en filosofía se quita por completo este lado de la trascendencia, se quita por completo la idea de que el mundo ha sido creado y se considera, como consideraba el mundo griego, que de la nada nada sale. Y que lo que encontramos son, como decía antes, producciones, desarrollos, evoluciones de una misma cosa. Una misma cosa que es precisamente esa sustancia, Deus sive natura. Una sustancia que además va a estar relacionada con algo que se autoproduce, algo que, como se autoproduce, tiene líneas de causalidad, de causa-efecto, acordados de la tercera antinomia de Kant, y que por tanto en esas líneas de causa y efecto lo que encontramos en último término es, según Jacobi, una eliminación de la libertad. Pero claro, los que son espinosistas y los que leen este canto de Prometeo, lo que entiende es precisamente es todo lo contrario. Es un yo que lo puede conocer todo. Es un yo que lo puede hacer todo. Es un yo que está situado dentro de una sustancialidad. Y en último término, que es lo que va a hacer la influencia de Fichte, entender que esa sustancia, esa libertad, es la de un yo, que es un yo entendido como una especie de sujeto absoluto en el que se producen todos los cambios y todos los devenires, incluidos nosotros. ¿No? Es una lectura muy extraña que vamos a encontrar cuando veamos el romanticismo de lo que hace Fichte con Spinoza, ¿no? Y dice, sigo leyendo aquí, y dice, bueno, dice Jacobi, puede que sea verdad, que no hay otra filosofía que la de Spinoza, pues el determinista, si quiere ser consecuente, debe convertirse en fatalista, lo demás va de suyo, ¿no? Si todo tiene una causalidad, esa causalidad implica entonces que todo funciona con redes de causa y efecto y por tanto no habría una causalidad por libertad. Lo que pasa es que nosotros hemos pasado por Kant y ya sabemos que esto no es del todo así, ¿no? Dice Lessing, ya veo que nos entendemos, pero todavía estoy más deseoso de escuchar de usted lo que considera el espíritu del espinosismo, es decir, el espíritu que se encarnó en el mismo Spinoza. Y dice Jacobi, este no es otro que el antiquísimo anihilo nihil fit, de la nada nada sale, tematizado por Spinoza mediante conceptos más abstractos que el de los cabalistas. De la nada nada sale, ¿no?
Es un poco la noción griega. Dentro entonces de estas cartas, Hölderlin va a estar leyéndolas y va a hacer algunos comentarios, ¿no? Dice, Lessing era spinoziano. Los conceptos ortodoxos de la divinidad no eran para él. No podía gozar de ellos. Heinka y Pan. Todo uno. No sabía otra cosa. Si tuviera que titularse el nombre de alguien, no conocería otro que el de Spinoza. Cuando se lo conoce del todo, no hay nada que hacer. Hay que ser totalmente amigo suyo. No hay otra filosofía que la de Spinoza. O sea, toda filosofía que quiera ser consecuente acaba anulando a ese Dios personal para entender que lo que tenemos es una única sustancia que se produce a sí misma y que funciona por leyes de causa y efecto. Por eso dice, si el determinista quiere ser concluyente, tiene que ser fatalista. Lo demás se da entonces por sí mismo, ¿no? El conspíritu de Spinoza no puede en verdad haber sido otro que el más antiguo anihilo nihil fit, de la nada sale. Spinoza encontraba que, tomado esto en el sentido más abstracto, por cada surgir en lo infinito, por cada cambio en ello, es puesto un algo a partir de la nada. En consecuencia, rechazó todo tránsito de lo infinito a lo finito. Lo que tenemos, por tanto, no es un Dios infinito que crea el mundo, sino lo que tenemos es un mundo finito que se va produciendo a sí mismo. No hay una especie de salto, porque entonces habría un momento en el que la filosofía no tendría nada que hacer, ¿no? Por eso por eso Jacobi va a hablar de un salto mortal a la fe, ¿no? Pero de lo que se trata es anular la fe y entender el mundo a través de la razón, ¿no? Un par de textos más. Lessing le muestra además un pasaje de Leibniz que es manifiestamente spinoziano, ¿no? Porque Lessing le enseña un texto de otro filósofo racionalista a Jacobi, que es Leibniz. Dice esto de Dios: Dios se encuentra en una perpetua expansión y contracción. Esto sería la creación y la constancia del mundo. Y Jacobi encuentra que ningún edificio doctrinal coincide con el espinosismo tanto como el de Leibniz. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos. Lo que se dice es que esa sustancia de Spinoza se puede entender como la noción de un yo, de ese yo absoluto, de ese sujeto absoluto, que se contrae y se expande. Es una especie de Dios en devenir, o si queréis, mejor dicho, de divinidad en devenir. Es una sustancia que es realmente la protagonista del mundo, que es realmente todo lo que hay, y es una sustancia que se va produciendo y que implica que siempre está vinculado con acciones y reacciones, con causas y efectos. Lo que tenemos entonces es una red de algo que se despliega a sí mismo, ¿no? Por eso dice una perpetua expansión y contracción. Lo que ves es una única cosa que se expande y se contrae por leyes, si queréis, de la física. Si hay leyes de la física, entonces no habría lugar para la libertad, ¿no? Por eso habla precisamente de fatalismo y de determinismo. Todo estaría determinado. Frente a esto, que es una lectura muy peculiar de Spinoza, Jacobi, dice Hölderlin, cree en una causa personal e inteligente del mundo. Lo curioso del caso es que tanto Hölderlin como Schelling como Hegel van a hacer una lectura de la sustancia de Spinoza, esta sustancia que no sale de la nada, este mundo que no es creado desde la nada, sino que siempre ha estado ahí y que lo que hace es producirse a sí mismo, en el que sí que hay una noción de libertad. ¿No? Esa sustancia se produce a sí misma y se produce a sí misma con libertad, ¿no? Hay una vinculación entre libertad y necesidad. No quiero profundizar mucho más en esto, pero sí que me interesan algunos textos, ¿no? En concreto, este texto de Juicio y Ser, que os decía que es del 95, pero lo hemos introducido dentro de estos textos filosóficos. Este Juicio del 95 manifiesta una lectura en la que lee a Fichte desde este filósofo alemán, que como os decía vamos a ver más profundamente en el tema siguiente, lee a Fichte con esta noción de este sujeto absoluto, o este yo absoluto, si me permitís, que coincide con esa sustancia espinosista. Todo lo que hay entonces es una sustancia que es la que se despliega y es en la que vivimos y es en la que estamos. Dice Hölderlin, entonces de lo que se trata es de entender cómo se va produciendo ese elemento de división en el que este yo absoluto se va diferenciándose a sí mismo, va tomando conciencia de sí mismo, dice Fichte, ¿no? Entonces aparece dice Hölderlin. Entonces lo que encontramos es un texto que se llama Juicio y Ser, en alemán Urteil und Sein, y dice Hölderlin: juicio
es, en el más alto y más estricto sentido, la originaria separación del objeto y el sujeto unidos del modo más íntimo en la intuición intelectual. Es aquella separación mediante la cual, y sólo mediante ella, se hacen posibles objeto y sujeto, es decir, la partición originaria. En el concepto de la partición se encuentra ya el concepto de la recíproca relación del objeto y el sujeto, y la necesaria suposición de un todo, del cual objeto y sujeto son las partes. Yo soy yo es el ejemplo más adecuado de este concepto de la partición originaria en cuanto originaria partición teorética, porque en la partición originaria práctica hay contraposición al no yo, no a sí mismo. No os asustéis. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, yo soy yo. Implica, ¿os acordáis que cuando hablábamos de los juicios en Kant, los juicios en Juan, en los juicios en Kant unen cosas, son síntesis? El juicio Urteil, tal y como lo entiende Hölderlin, separa. Son elementos que separan, que diferencia, que distingue. Si este yo, que es la sustancia, implica que es una sustancia libre que se produce a sí misma, va tomando conciencia de sí. ¿Cómo va tomando conciencia de sí? Pues diferenciándose de sí mismo de sus contenidos de la conciencia, diferenciando aquello que es el que piensa de aquello que es el objeto pensado, si queréis. Yo soy yo implica que tengo un yo pensante y un yo que se convierte en objeto pensado, ¿no? De ahí un yo que es el sujeto del pensamiento y un yo que es el objeto del pensamiento, ¿no? Entonces, a partir de esa aparición originaria se produce una paulatina separación o diferenciación, ¿no? En una línea muy parecida a lo que podemos encontrar en un filósofo neoplatónico que se llama Plotino, pero que no viene al caso, ¿vale? Bueno, fijaos que, bueno, esto es un textito, dice, allí donde sujeto y objeto están unidos pura y simplemente, no solo en parte, allí donde por lo tanto están unidos de modo que absolutamente ninguna partición puede ser efectuada sin preterir la esencia de aquello que debe ser un ser pura y simplemente, como ocurre en el caso de la intuición intelectual. Entonces se trata simplemente de intentar hacer esta distinción, de intentar saber cuál es la partición originaria a partir de la cual somos conscientes, ¿no? Y dice, ¿cómo puedo decir yo sin conciencia de mí mismo? Pero ¿cómo es posible la conciencia de mí mismo? Es posible porque yo me pongo frente a mí mismo, me separo de mí mismo y pese a esta separación, en lo puesto enfrente me reconozco como lo mismo. Este concepto de yo, que tiene que ver con la conciencia, de repente se relaciona con la sustancia de Spinoza. La sustancia de Spinoza, si es una, ¿cómo se convierte en esa multiplicidad del mundo? Pues se convierte en la multiplicidad del mundo porque se le inoculan las características de esta conciencia que va tomando conciencia de sí misma y que por tanto va diferenciándose y va produciéndose y va produciendo por tanto esas diferenciaciones, ¿no? Este es el texto, la parte más filosófica de Hölderlin, y a partir de aquí donde va a hacer énfasis precisamente es en esta capacidad de la libertad. No tanto ya relacionada con esta sustancialidad o con este mundo, ¿no? Que eso va a ser objeto de la propuesta de Fichte, la propuesta de Schelling o la propuesta de Hegel, sino que va a hacer especial énfasis en la libertad y en la libertad política y cómo la libertad política tiene un arma revolucionaria que es precisamente el lenguaje. De ahí que en Hölderlin lo que nos tenemos que dar cuenta es esta vinculación tan estrecha que existe entre la filosofía, la poética, la poiesis, la dictum y la dimensión política y social de transformación.